Y bueno, sean todos bienvenidos al segundo capítulo de este increíble programa que ha tenido bastante acogida, Matarife PMN, Política, Muerte y Narcotráfico. Camilo, Y buenas noches, David. Muy feliz, muy contento, no solamente porque se estrenó ya el primer capítulo de la serie Matarife, fue un capítulo muy interesante. No solamente me siento contento por esto, sino por la gran acogida que ha tenido nuestro programa de Matarife PMN para todos los seguidores y las personas que nos han apoyado a través de los grupos de Facebook y Telegram. como dice mi compañero Camilo, nosotros tenemos un grupo de Telegram que hicimos para apoyar todo el tema de Matarife. El estreno, vamos a estar subiendo los capítulos, todo. Y pues ya hay 200 personas en el grupo, casi. Y me parece increíble porque podemos interactuar con ellos, pueden estar al tanto de todo el tema de Matarife PMN. Así que voy a estar dejando en la descripción el enlace al grupo por si quieren entrar. El caso es que tuvo bastante acogida, por lo que vamos a hacer un en vivo mañana domingo. Por pedido prácticamente de ellos, porque hicimos una encuesta y al parecer varios quieren que lo hagamos. Así es, entonces para las personas que les interesa, les estaremos compartiendo el link de ingreso al grupo y de esta manera ustedes podrán estar informados casi que con privilegio, mucho antes de los demás medios. Así es. Y bueno, ¿qué nos trae la noche de hoy con este podcast? Vamos a hablar un poco del primer capítulo. Vamos a ahondar un poco más en todo lo que él dice, porque aunque fueron 6 minutos, porque me pareció impresionante que a pesar de todo las personas no se desilusionaron del todo del capítulo, pero sí quedan muchas cosas sueltas. Y bueno, desilusión porque si desde un inicio Daniel había explicado que iban a ser capítulos de 6 minutos, pues para mí desde un principio fue claro que en 6 minutos no se iba a ahondar en muchos temas. Así es. Y no, lo que nosotros queremos es un poco expandir todo lo que él dijo en este capítulo, porque poniéndose uno a investigar todo lo que él dijo, hay mucha tela que cortar. Son bastantes personajes los que están involucrados. Hay detalles importantes que tenemos que ver para entender lo que él está hablando. Quiero también hacer un detalle en que nosotros, bueno, este es principalmente nuestro objetivo. No, no somos colaboradores de la serie, mas sin embargo, si por nuestro grupo de Telegram estamos publicando todos los enlaces y todos los artículos que publican en los otros grupos de Telegram, que sí son oficiales. Y la idea de este proyecto la vamos a explicar en el directo del día de mañana. Vamos a tratar de explicar cómo nació todo esto y cómo vamos a continuar con todo lo que tenemos planeado. A ver, yo quiero plantear una pregunta, Camilo. ¿Qué le pareció el primer capítulo de Matarife, un genocida innombrable? Bueno, me gustaría pues resumir a grandes rasgos como cuál es la opinión que yo tengo. Y es que fue muy interesante, fue extremadamente interesante, pero corto. Sí, pero eso ya lo había dicho, ¿no? Que iban a ser capítulos de 6 minutos. Sin embargo, que él lo haya dicho no quiere decir que no nos haya dejado como ese sentimiento, como esa sensación de que faltó algo. Sí, varias personas vi que dijeron eso, incluso por ahí vi un comentario en una de las publicaciones que hice en los grupos donde me decían que no iban ni por la quinta crispeta y ya se había acabado el capítulo. De hecho, hay mucha gente que no está informada que los capítulos iban a ser tan cortos. Ellos esperaban, me imagino que 45 minutos por capítulo. Sí, es como es costumbre en series de plataformas muy famosas. De todos modos, la producción me pareció increíble. Uy, Las sí, tomas que se manejan, la forma en que él se expresa, todo. A mí me pareció que está muy bien hecha. sí, profesional, la verdad. Un gran aplauso para Daniel y para la ONG que lo apoyó. Una ONG norteamericana y una australiana. Y la forma en que se difundió, o sea, tengo en cuenta que
esta serie rompió un récord, porque antes del estreno ya habían 100.000 personas en el estreno. Es decir, faltaban 2 minutos y ya habían 100.000 personas ahí metidas. Yo viendo esto es que definitivamente a Uribe nadie lo quiere y ya nadie le cree. Eso es lo que a mí me da a entender todo esta explosión que generó Matarife. ¿No? Y a palabras de Gustavo Bolívar, es que él le dice, usted le puede negar las cosas a un niño, nosotros no somos niños. Yo me he leído toda la literatura sobre usted, yo sé quién es usted. Usted a mí no me puede decir que usted no ha hecho las cosas. Así es. Y esto demuestra el gran trabajo que hizo Daniel Mendoza con esta serie, porque nosotros hicimos una investigación propia para traerles a ustedes este programa. Y nos dimos cuenta de que a medida que íbamos buscando, porque aunque no parezca hay bastantes temas, todos conectaban. Es algo muy interesante, ¿no? A medida que uno va buscando, van saliendo cosas relacionadas una con la otra y una lo lleva a uno a la siguiente. Entonces, en la serie tiene una continuidad increíble. Cosa que si uno se pone a investigar, esto causa una inmersión total, porque todos los temas tienen que ver. Incluso por ahí en los grupos vi que están compartiendo algunos artículos que se deberían leer antes de ver esta serie. Y sí, de hecho los encontramos dentro de nuestra investigación sin buscarlos, ¿no? Donde son artículos que Daniel Mendoza ha sacado referente a los temas que precisamente él expone en la serie. Y bueno, comenzamos ahora sí con los temas del primer capítulo. Daniel nos comienza hablando de por qué surgió Matarife. Y bueno, me gustaría, por así decirlo, que no existiría esta serie de Matarife sin Gonzalo Guillén. El primer nombre que nos da Daniel Mendoza en su serie. Ahí habla de hecho, por qué la serie se llama Matarife en una de las entrevistas. Y es precisamente por una situación que aconteció entre Gonzalo Guillén y Álvaro Uribe Vélez, donde también estuvo involucrado Daniel como defensor de Gonzalo Guillén. Así es, recordemos que Daniel es abogado, además de periodista y defensor de los derechos humanos. Gonzalo Guillén es, bueno, primero me gustaría hablar un poco de quién es este señor. Y es que Gonzalo Guillén es un reconocido periodista aquí en Colombia y bueno, también en medios internacionales desde el año de 1975. Ha sido autor de muchísimos libros, aproximadamente una docena, desde los años de 1980 hasta 2013. Además, ha sido acreedor de diversos premios. Este man es reconocido tanto internacionalmente y tiene premios, reconocimientos, condecoraciones y todas estas cosas por literatura. Y es uno de los exponentes que más ataca a Uribe. O sea, él usa términos, pero punzantes. Él habla de asesino, paraco, Matarife precisamente. Pero vamos a hablar un poco de lo que habla, bueno, de lo que aconteció entre Uribe y Guillén, que fue una demanda que le puso Uribe a Gonzalo Guillén. Y Daniel expone en su serie su plan, ¿no? El plan para defenderse del ataque de Uribe. Para ello me voy a basar en el artículo propiamente que escribió Gonzalo Guillén para defenderse de la demanda que le interpuso Álvaro Uribe Vélez, donde él recibió una notificación, una tutela de una juzgado de adolescentes, le llama él, en donde digamos que Uribe le pide que le explique ciertos tweets que él ha hecho, en donde incluso se puede apreciar una foto, un fotomontaje, que es lo tacha como de fotomontaje chistoso, ¿no? Donde se ve a Pablo Escobar abrazando a Álvaro Uribe Vélez. Y pues él pide explicación sobre todo esto y lo llevó a una tutela. Y ahí empieza como todo ese problema de Gonzalo Guillén con precisamente Álvaro Uribe Vélez y Daniel como defensor. En el artículo él explica por qué llama Matarife y lo voy a citar textualmente lo que él dijo. Cito a Guillén.
En mis trinos me refiero a Uribe como Matarife, expresión que tomé del gran escritor cubano-español Carlos Alberto Montaner, quien con esa misma palabra se ha referido en sus escritos al tirano Raúl Castro. Me parece que les viene como anillo al dedo tanto al sátrapa caribeño como muy principalmente a Uribe. Lo digo por la definición de la Real Academia de la Lengua. Matarife es el que mata reses para el consumo y Uribe cría vacas con ese mismo propósito, pero le ajusta mejor la definición del sinónimo matachín, hombre camorrista, de lo que además se precia le cae de perlas. Esto fue lo que dijo Guillén en su artículo, que la verdad me parece una buena descripción, ¿no? Sí, como él dice, Uribe cría vacas para después sacrificarlas. Esto con lo que vendría siendo todo su círculo, que anteriormente en el podcast del día de ayer mencionamos que él eh, untaba a todos, pero no se untaba a él. Y él también expone en su artículo que él abiertamente lo dice, Uribe hizo parte del cartel de Medellín. Eso lo hablamos anteriormente ya con el tema de lo de la aeronáutica civil, donde hace 40 años aparecen en mayor y menor grado en innumerables reportajes y libros de diversos tipos lo que hizo Uribe Vélez, juntarse con todo este tema del narcotráfico, la parapolítica, la política, el paramilitarismo, perdón. Pero él, sin embargo, quiere explicaciones y Guillén se las da de una manera como la haría un caballero. Él expone diversas obras, libros, artículos y todo de este tipo de literatura, en donde a Uribe lo han tachado de muchas de estas cosas. Sin embargo, nunca se ha investigado y tampoco se ha interpuesto una tutela por esto. Así que lo que él, como él trata de defenderse es de esa manera, diciendo que por qué lo van a investigar a él por unos tweets cuando existe literatura que directamente va a afectar a Uribe. Esto es lo que él expone. Pero aquí es donde el tema empieza a ponerse un poco, ¿cómo decirlo? Donde entra la salsa del tema, ¿no? Donde entra la salsa Uribe. Este Guillén empieza a tener una persecución política, donde intervino precisamente la policía del DAS. Mm, Sí, bueno, de la policía del DAS hablamos en el podcast el primer podcast que hablamos sobre Matarife. Bueno, esta policía fue muy famosa por lo que vendrían siendo las chuzadas, muy comunes en el periodo de Álvaro Uribe Vélez. Lo curioso de todo este caso no es solo eso, es que hubo una persona que los defendió, que yo no sé qué pinta aquí, ¿no? Pero de todas maneras es una persona honorable. Y fue Barack Obama. Él fue como el que los defendió para que pararan toda esta perseguidera que le tenían montada a Coronel y a Guillén. Lo curioso de todo este caso también es que, porque esto es como un caso muy curioso, ¿no? Trae cosas como irónicas. Y es que Uribe también le había interpuesto una demanda, Guillén le había interpuesto también una demanda a Uribe porque lo había tratado de un miembro de las FARC. Y entonces venimos aquí a preguntarnos, si a Uribe el fallo fue que estaba en derecho a su libre expresión, ¿por qué si Guillén tuitea que él es un paraco, está violando ese derecho a libre expresión? No, señor, él está precisamente ejerciendo su derecho a la libre expresión. Lo que quiere decir que al final, como dice Daniel Mendoza, terminaron ganando la demanda y toda Colombia puede llamar como quiera a Álvaro Uribe Vélez. Eso fue lo que pasó con este tema de Guillén y la demanda que le interpuso Uribe a él. Adicional a esto, Gonzalo también menciona que, bueno, precisamente Uribe realizaba amenazas en su contra y también un personaje famoso que es mencionado por Daniel en la serie, el cual es Juan Francisco Gómez Cerchar, mejor conocido como el Kiko Gómez. Este man fue un político capturado eh, en su periodo durante gobernador de La Guajira. Y pues esto debido a que se le determinaron 3 homicidios, bueno, determinados, ¿no? Estos son los de los que se tiene conocimiento. Sí, de lo que se sabe. Pues 2 fueron en el año de 2008 y 1 fue en el año de 2012. Estos fueron los motivos por los cuales se destituyó y pues se le capturó. Es impactante ver cómo
todas las personas que fueron del círculo de Uribe quedan untadas, ¿no? O sea, personas que uno ni conocía, porque yo de estas personas ni idea. De hecho, nosotros no, o sea, sí, aunque sabemos del tema, no estamos tan empapados. Pero ahorita que estamos viendo e investigando sobre esto, una persona que X, pero mire, realizó amenazas sobre Guillén, que es un periodista reconocido. Y digamos que estos temas no se investigan tanto, ¿no? Y aquí finaliza como la introducción del capítulo 1 de la serie y ya le empieza a hablar de un tema como es el Club El Nogal. Yo creo que muchas personas que no lo conocen, yo la verdad no tenía conocimiento del Club El Nogal. No, pana, es que, o sea, si uno no es de esa élite, muy poco conocimiento tiene de estos establecimientos. No, y yo vivía en Bogotá. Seguramente debe haber algunos allegados a mí que sí lo conocían. Quizás porque fue en una época donde yo era muy joven, ¿no? Pero es muy interesante lo que cuenta Daniel del Club El Nogal. Así es, en el Club del Nogal pues se realizaban, bueno, como lo dice Daniel, diferentes reuniones de gente muy poderosa, entre ellos el clan de los Cifuentes Villa, también el cártel de Sinaloa, que pues tenían nexos, ¿no? Se especulan muchas cosas de este Club El Nogal, ¿no? Porque surgió en una época en donde la mafia mexicana estaba en su auge. Y estaban en la finalización de lo que vendría siendo los grandes cárteles en Colombia. Así es, entonces cuando pasó todo ese tema, prácticamente no lo dice Daniel, de en sí, de que fue levantado con plata de la mafia mexicana, pero Se presta, sí se presta para pensar que, pues por toda la gente que habitó allí, todos claro, como allá los... entraba tanto capo. Exacto, entonces en ese punto uno puede llegar a pensar que esa plata pues fue levantada con tema de mafia y narcotráfico y paramilitarismo. Claro que fue financiado. Y lo impresionante de este caso es que todo su círculo social y todo su círculo político De terminaba Uribe. untado, sí, el de Uribe, terminaba untado. Y es como si él hubiera cogido mierda, la mete en una bolsa, le abre huecos a la bolsa y empieza a bolearla. Y a todos les cae. Hasta familiares de él terminan involucrados. Exacto. Entonces, todas las personas que se relacionaban en este club del Nogal, bueno, tienen su guardadito. Y respecto a los familiares, sí. La cuñada de Uribe, por ejemplo, fue presa por lavado de activos. Y no solamente ella, sino también la sobrina de Álvaro Uribe, que es, pues, está presa por lavado de dinero. Y dato curioso es que ella, a pesar de que fue apresada, eh, es de paradero desconocido. Actualmente ella no registra en ninguna cárcel del país. Y en esta colada también termina Fabio Ochoa Vasco, que fue una de las personas que dijo públicamente que respecto al apoyo que le dieron a Uribe en la campaña de la primera elección, todos los del paramilitarismo. Y no solo eso, el narcotraficante Ochoa Vasco asegura que Mancuso también le había ofrecido un puesto en la justicia y paz. Esto a mí me parece algo... O sea, él dijo que Uribe le podía dar ese puesto. Esto es algo ya he salido de contexto porque eso quiere decir que muchas de las personas que ahorita están en los altos puestos pueden ser porque los pusieron allí. Claro, como de camaradería. Adicionalmente, Mancuso había acordado con el presidente Uribe 10 millones de dólares por parte de cada una de las 12 cabecillas de la AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, de las cuales ya vamos a hablar más adelante, que era una compensación, ya que si los cogían, solo iban a recibir entre 6 y 12 años de prisión, que es más o menos lo que recibiría un ladrón del común. O sea, esto... Y lo peor es que en la investigación más adelante nos damos cuenta de que efectivamente esto es cierto. Por eso les decíamos que hay muchas cosas que conectan. Porque ahorita más adelante hablamos de un hombre que hizo una gran cantidad de cosas pero impresionantes. O sea, este man para mí es uno de los mayores criminales de los que yo jamás haya escuchado. Y obtuvo una condena de estas, entre 6 y 12 De años. hecho, sale este año de condena, que fue extraditado, por cierto. Y lo curioso es que Uribe, a toda esta gente que le prometió eso, solo a la mitad le cumplió, al resto los traicionó. Entonces, para que vean que esto es verdad. O sea, en la investigación nos dimos cuenta de que efectivamente es un caso documentado, un man que sale este año y que recibió una condena de las anteriormente mencionadas. Y, y también hablar del tema de Uribe, que incluso ya lo hemos dicho anteriormente, en un anterior programa.
Uribe, o sea, como dicen, en la guerra no hay amigos. Y Uribe apuñala a los que lo apoyan también. Él no tiene amigos, o sea, para él son negocios. Eso es pues, lo que es para Uribe todo este tema, que incluso eh, Daniel lo nombra como la compañía de Uribe, que esto es una compañía, es una corporación de ilegalidades que encierran muchas cosas. Y otro dato interesante es que Richard Mauck, investigador del CTI, que fue una de las personas que se vio obligada a exiliarse en Canadá, publicó un audio en una entrevista que se le realizó al jefe de seguridad de la empresa Air Cargo Lines, donde aseguró que Uribe Vélez había reconocido, pues que se reconoce como el mejor senador, había tenido una asociación con el Chapo Guzmán. Es decir, eh, mire que en un primer programa nosotros decíamos que hasta Venezuela había terminado involucrado, pero es que estamos hablando de cárteles mexicanos. Uribe como que tenía predilección por los cárteles poderosos, ¿no? Y por los narcotraficantes poderosos, lo que es Pablo Escobar y el Chapo Guzmán. Y que viene de descendencia, ¿no? Porque el Papa seguramente también tenía nexos con cárteles muy grandes. Es decir, lo que se cuenta es que eran alrededor de 10.000 kilos de cocaína que se movían a Estados Unidos, pues cuando el Chapo Guzmán tenía esta conexión con Álvaro Uribe Vélez. En el Nogal, o sea, hablando del tema del Nogal, también Daniel expone lo del tema de las AUC, ¿no? De las Autodefensas Unidas de Colombia. Así es, que se recolectaban, pues se hacían cócteles para recolectar fondos para estas autodefensas. Nosotros en un primer programa hablamos del paramilitarismo, pero no tocamos qué son las Autodefensas Unidas de Colombia, que digamos que son un poco más legales que el paramilitarismo, aunque cometen actos mucho más ilegales. Las AUC se consolidaron primeramente como un grupo que se conformaba por muchos grupos de paramilitares, eh, alrededor de 1997. Supuestamente se crearon para combatir las guerrillas de las FARC y el ELN. Sin embargo, y pues algunas disidencias del EPL también, si no estoy mal, se consolidaron en varias regiones de Colombia, recibiendo apoyo de políticos, militares, ganaderos, empresarios y personas del común. Muchas personas de poder, diría yo, ¿no? Imagino que terratenientes también. O sea, ahí venía involucrada mucha gente de las élites. Eso es lo que eran las AUC y por eso podríamos decir que son más o menos legales. Este grupo tenía tres líderes: Carlos Castaño, Vicente Castaño y Salvatore Mancuso. Vaya casualidad que es uno de los que también se nombran en el capítulo, ¿no? Y que Daniel recalca tanto. O sea, esto estaba conformado, bueno, liderado por la mayor podredumbre del país. Y un dato muy curioso es que Duque incluso en algún momento pues, bueno, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando no se había vendido a esta corporación de Álvaro Uribe Vélez. Y esto podría demostrar que en el fondo él no lo quiere. Sí, exacto, que todo lo hace por dinero, precisamente porque hasta donde uno se da cuenta, Álvaro Uribe ha dañado todo con dinero, sobornos y narcotráfico. Bueno, dinero y Y conveniencia. mucho Exacto, poder. mucho poder. Y según la versión de Duque fue que Álvaro Uribe Vélez era uno de los políticos que más apoyaba a estas corporaciones bueno, legalmente ilegales. Porque así se puede poner ese, Sí, 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 muy legal suena el bien robo. suena bien la ironía. Mm, y lo peor es que esta gente dejó 94.754 asesinatos que se encontraron en diversas fosas comunes en todo el país. Esto de las fosas comunes es algo muy repudiable, ¿no? A mi punto de vista es algo desagradable uno hablar de todas esas fosas comunes y la cantidad de gente que terminaba allí y que al final terminaban diciendo que era un guerrillero, o que simplemente lo enlazaban con alguna cosa para justificar la muerte, para justificar la forma tan cerda en que lo mataban. Como siguiente punto, Daniel habla de los directivos de el Nogal y se habla de un nombre en específico, Fernando Londoño Hoyos, que el que encabezaba como director de Nogal y era además ministro de gobierno. Sí, este man pues fue abogado, economista del Partido Conservador y además del Centro Democrático. Este man estaba en toda la mierda. Exactamente, sí, él estaba precisamente en donde ya olía, ¿no? Olía. Uf, sí, sí, estaba directamente en la colada, pertenecía a todo. Entonces,
Sí, como anteriormente dijiste, fue ministro del Interior y Justicia en el periodo de Uribe, bueno, de 2002 a 2004. Y un dato curioso, bueno, que respalda un poco como, como lo que decimos sobre los principales medios de comunicación de acá del país, que son unos vendidos, como lo son RCN y Caracol. Y es que este man es, bueno, este man, con este perfil del que acabamos de hablar, es director de un programa radial que se llama La Hora de la Verdad en RCN. Sí, incluso creo que el propio Daniel tilda de periodistas prepago a todos estos medios de comunicación que se venden a la política, que terminan apoyando. Y, y en estos días estamos viendo una entrevista que le hicieron en otro país a Uribe, ¿no? Y nos damos cuenta de todo ese control social que se ejerce a través de los medios de comunicación. Camilo, cuénteles un poquito qué fue lo que nos gustó, porque a mí sinceramente me gustó mucho la actitud de este periodista, que se nota que no está comprado y que se llevó a Uribe con mentiras a esa entrevista, ¿no? Uf, sí, bueno, porque, pues, como dijiste anteriormente, este man le dijo a Uribe que iba a entrevistarlo con objetivo de hablar sobre su libro, o sea, sobre un libro que sacó Álvaro Uribe, en el cual, bueno, hablaba de aspectos de su vida y todo esto. Y le tiró preguntas muy, o sea, a los temas que eran. Y Uribe, pues prácticamente, como bien sabe hacerlo, lo sacó por los laditos y se lo pasó por la galleta. Pero de todos modos llegó un punto donde ya él estaba diciendo que no parecía una entrevista, sino una acusación. Sí, o sea, la verdad fue muy gracioso de ver. Y cómo es que Uribe siempre se exalta cuando le empiezan a tocar los temas que para él son delicados. No, y que se contradice. Siempre cuando le empiezan a tocar temas delicados, él empieza a contradecirse. Pero bueno, ya hablando, sin salirnos del tema, pues hablando Fernando Londoño, este hombre tuvo un caso muy interesante relacionado con el nogal que encontramos en la investigación que hicimos nosotros, en donde se hablaba de una violación de una niña, ¿no? Que tuvo lugar en el nogal de un enfermero. Se decía que la joven tenía 17 años y pues hubo una presunta violación. Eh, Esto es muy interesante porque miren que a pesar de todo, no solo quedan incriminados en temas de política. O sea, este Club Nogal también está metido en otros cuentos mucho más raros. Obviamente todo lo negaron, es lo más obvio en una situación de estas. Pero hay dos versiones muy diferentes. La del enfermero y la de la muchacha. La muchacha había dicho que cuando ella se despertó porque se habían ido creo que a tomar alguna situación así, lo llevaron a la enfermería del Nogal. Y la muchacha lo que dice es que se despertó contra una pared y se sentía medio desnuda de la cintura para abajo. Y que cuando el enfermero se dio cuenta, le volvió a subir la ropa y le preguntaba si estaba bien. Entonces ella obviamente su reacción fue decir que la había violado. Pero el enfermero dice que no. El enfermero dice que ella botó la cobija y se levantó abruptamente y le dijo que la había violado. Pero, Camilo, le pregunto, si le digo que eso pasó en el Nogal, ¿qué me respondería o qué pensaría usted? No, pues en este club donde, o sea, donde se organizaban, donde esto era un cóctel de toda la clase política más podrida del país, pues entonces a mí no se me haría raro que una cosa de estas pasara. Sí, eso es así, o sea, es simplemente así, no hay otra forma de decirlo. Este Club El Nogal es un sitio donde se alojan las mejores ratas, ¿no? Digámoslo así. Sí, donde se Donde, arrojan las ratas gordas. exactamente, incluso para políticos de los gordos y cabecillas paramilitares. Pero hay un término que usa Daniel en la serie que yo al principio no lo entendí. Por eso pues decidí buscarlo. Yo seguramente si yo no lo entendí, muchas personas tampoco lo tuvieron que haber entendido. Y me gustaría traerles de pronto el concepto para que entiendan un poquito a qué se refería. ¿Qué es jet set? Jet set, bueno, es un término que usan los periodistas para designar lo que vendría siendo un grupo social, bueno, de altos estándares, en el cual se realiza una reunión en la cual no pueden acceder todas las personas del común. Y lo curioso es que él dice jet set capitalino, en donde ya se está refiriendo directamente a todas esas clases políticas que poseen capital, que son terratenientes, que son paramilitares, que son parapolíticos, que poseen mucho dinero, que poseen mucho poder aquí en el país. Es más como para traer
ese dato, ¿no? Porque para que entiendan y le encuentren coherencia a lo que Daniel nos está dando en este capítulo. Pero el Nogal no solo se encuentra en la calle Séptima en Bogotá, ¿no? También se encuentra dentro de la prisión La Picota. Así es. Es una Esto, sucursal. así es. Esto es lo que nos dicen. Y es que resulta que esto fue desvelado por fuentes del tiempo. Que cuando iban a visitar a los a las personas que se encontraban en esta cárcel de Bogotá, se encontraban con que estaban prácticamente en una sede del Nogal, cosa que al pabellón Eresur de la cárcel se le llamaba el Nogalito, porque bueno, pues allá estaban todos, bueno, muchos de las personas que concurrían el Club del Nogal y además por los grandes lujos que tenían en este pabellón. Y que aquí estaban recluidos todos esos que estaban relacionados con el cartel de la toga, de parapolítica, y además que gozaban de cosas que, pues, o sea, en una cárcel no tienen sentido. Celulares, conexión a internet, electrodomésticos, buenas camas. Incluso se dice que dejaban entrar whisky, ¿no? Whisky de hasta 800.000 pesos. Estamos hablando de no cualquier whiskycito. Y que obviamente la gente que estaba en la Sijín, que estaba cuidando ese pabellón, pues está comprada también, ¿no? Y que cuando entraba alguien que de pronto no estaba dentro de la rosca, pues lo compraban porque tenían dinero. Y lo tremendo es que uno creería que a esta gente le quitan el dinero cuando los cogen y los meten a la cárcel y mire que no. Ellos siguen teniendo acceso a ese dinero para usarlo, para seguir haciendo cosas putridas, porque eso es lo que se saben hacer. Teniendo acceso y produciendo más, incluso si están dentro de la cárcel, porque esto es algo que ellos hacen, o sea, ellos los cogen y dejan los negocios a cargo de alguien y ellos les mantienen su parte intacta. Incluso se decía que habían celulares que alcanzaban los 5 millones de pesos. O sea, estamos hablando ya no de un iPhone, sino de quién sabe qué carajo celular porque cuesta 5 millones de pesos. O quién sabe pues si de pronto es que el precio de introducir el celular era pues extremadamente costoso. Sí, digamos que cobraban un impuesto, ¿no? Por la entrada además. Pero hay congresistas como Char o como Álvaro Anston, que fue expresidente de la Corte Suprema, recordemos. Francisco Ricaurte, que fue del cartel de la toga. También estaba Julio Alfonso. Bueno, había más gente de todo este tipo metida en este pabellón del Nogalito. Y aquí es donde Daniel nos empieza a introducir en todo lo fuerte de este capítulo. Porque aquí es donde nos va a mostrar en realidad muchos de los temas que abarcan la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, de todos sus escándalos, ¿no? Porque ahí viene el carrusel de la contratación, viene el tema de agroingreso seguro, etcétera. Entonces vamos a empezar a tocar uno por uno para que las personas entiendan más o menos de qué se tratan todas estas corrupciones que se hicieron en el partido, en los partidos políticos, porque no solo está el Centro Democrático, ¿no? Ahí también está el Polo. Encabezando la lista aparece un personaje, Luis Humberto Gómez Cacho. En el tema de la parapolítica, ¿no es cierto? Resulta que, bueno, en la parapolítica ya hablamos a fondo de lo que vendría siendo ella en el video anterior. Pero me gustaría hablar un poco de lo que vendría siendo Luis Humberto Gómez Gallo. Y es que este man fue un político del Partido Conservador, del mejor partido político de aquí de Colombia. Claro, ese es el partido de las monjitas. Ahí Así no es. pasa nada. Sí, donde están los mejores políticos aquí en Colombia. Entonces, Luis Humberto fue senador, bueno, es que yo leo esta cifra y no entiendo. O sea, este man fue, háganos de la matemática, fue senador del año 1994 al año 2010. Un senador convencional tiene un periodo de servicio de 4 años. Entonces, díganme ahí usted un poquito, este man tuvo como 16 años de senador. Y aquí uno se pone a pensar un poquito, ¿no? Y aquí es donde uno se da cuenta de lo que hablábamos un tiempo atrás, de la compra de votos que se usaba Sí, esto fue la pura compra época de del votos. paramilitarismo. Porque recordemos que lo de Álvaro Uribe Vélez fue compra de votos a través de grupos paramilitares. Y toda esta gente debe estar untada con ese tema también. Claro, y mira que no solamente este man fue senador todos estos años,
sino que también fue presidente del Senado de la República. Y casualmente, si nos ponemos a detallar muy detenidamente, toda esta gente que vamos a empezar a nombrar aquí tuvieron algún vínculo con Álvaro Uribe Vélez. Y miren que siempre terminan metidos en cosas grandes y apuñalados por la espalda. Claro, los que terminan más untados son los que más irregularidades tienen. Y todos estos periodos de reelección del senador, del ex senador Luis Humberto Gómez Gallo, bueno, pues no se comparan con los 20 años que nos quería clavar Uribe de presidencia aquí. Bueno, si él quería hacer una dictadura, acaso ya lo charlamos antes. Y es que Uribe tenía un proyecto un poco loco, ¿no? Pero en la entrevista recordemos que en la que estábamos comentando que este periodista le hace a Uribe, también Uribe sale con un comentario de algo, ¿cómo decirlo? Como pero a mí me parece ofensivo si yo fuera Santos y lo estuviera escuchando. Que fue donde dijo que si no hubiera sido por él, Santos no hubiera sido elegido. Y bueno, aquí entramos ya en otro tema donde Santos no es tan santo como parece, ¿no? Claro, recordemos también que, bueno, Uribe quería ser reelecto 5 veces. Y bueno, no está tan alejado de Sí, o su sea, plan, porque pues hipotéticamente lo logró. si nos ponemos a pensar, Santos fue de Uribe y Duque pues también es de Uribe. Entonces, Y entonces, vea, Uribe fueron 2 periodos, Santos fueron 2 periodos, y esperemos que Duque no sean otros 2 periodos. Es decir, que Uribe ya lleva más de 6 periodos, sí, o sea, 6 periodos de 4 años. Sí, Eso entonces, es bastante. sí, entonces, bueno, esto en la entrevista que David comenta, Uribe prácticamente lo dijo así explícito. Él dijo, ¿por qué se eligió a Santos como presidente? Porque se comprometió a seguir con nuestros parámetros establecidos. Y eso es de los 3 huevitos y todo lo que charlamos, ¿no? Sí, Hay mucho, mucho cuento de dónde jalar aquí, aunque más adelante, como les digo, van a darse cuenta de que Santos no era tan santo como parece, porque él tenía, o sea, Santos quiso hacer una de las cosas más complicadas que se pueden hacer en un país, y acompañado de uno de los líderes de la AUC, Castaño precisamente. Él ¿cuál quería de los hacer, dos castaños? Porque recordemos que hay dos. pues efectivamente, Carlos Castaño, que es uno de los más conocidos, diría yo. Y retomando con lo que vendría siendo los periodos que quería ser reelecto el expresidente Uribe, me gustaría introducir un tema, bueno, no introducir, sino que Daniel lo introdujo y que me parece muy curioso también explicarlo porque es posible que hay gente que no lo comprenda al 100%. Daniel comentaba de una perseguidera que le hacían al socialismo o al sistema socialista. ¿Esto por qué? Porque digamos que en Colombia se ha generado un miedo por ese tema del socialismo que se generó a raíz de la campaña sucia que hizo Uribe hacia Petro, ¿no? Del famoso castrochavismo. El socialismo son sistemas políticos que vemos en Cuba y que vemos en Venezuela actualmente, o sea, al día de hoy. Y ahí es interesante explicar por qué estos sistemas políticos son tan temidos. Y es que esto consiste básicamente, aquí explicando un poco, el socialismo consiste en que no exista una privatización como tal de las empresas. Es decir, que todas las empresas y el sector productivo pertenezca al Estado. Entonces, con estas ganancias que se generan de este sector, todas se reparten equitativamente hacia el pueblo. Sí, lo que pasa precisamente en Cuba, ese es el ejemplo vivo de ello. Y que, bueno, algunos dirán, sí, es bueno, ¿no? O sea, que todos vivamos por igual, porque se eliminarían, digamos que los estratos sociales. O sea, ya no habría unos más arriba y otros más abajo, sino que todos están parejos. Pero no, no es bueno primero porque personalmente la gente se vuelve floja. Y además, tengamos en cuenta de que esto permite que la corrupción sea mucho más grande. Porque a los políticos al tener tanto poder, pues empiezan a hacer de las suyas sin que haya un control. Claro, además, recordemos que aquí en Colombia y en la mayoría de países se maneja un sistema democrático capitalista. Pero esto es un sistema capitalista retorcido a más no poder, porque
toda la corrupción de la que se teme tanto en el sistema socialista, pues la estamos viendo en el sistema capitalista por igual. Sí, recordemos que incluso nosotros lo comentamos cuando pasó lo de los agroingresos seguros. Esta plata se estaba destinando a empresas muy grandes, Mayagüez, a los ingenios. ¿Y qué es esto? Es coger las empresas privadas y de todas maneras meterlas, involucrarlas en temas estatales. Eso quiere decir que termina volviéndose algo así porque la plata va a empezar a desviarse y empiezan a haber torcidos con el dinero. Y todo dirigido por entes políticos. Por eso es que es tan importante conocer los ideales de cada uno de las personas que se postulan para la presidencia, porque aquí ha pasado muchas cosas en cuanto a ese tema. La gente, como no conoce la historia, Está condenada a repetirse. así es, o sea, ese es el ejemplo vivo. Hablemos un poquito de Santos, por ejemplo. Lo Sí, que dijimos hace un momento. Él quiso hacer con Carlos Castaño fue un golpe de estado en la era Samper. exacto. Una de las cosas más difíciles, si ustedes se lo plantean, de hacer en un país, que es efectivamente un golpe de Estado. Sí, eso es algo muy complejo y ahora preguntamos, si ustedes hubieran sabido que Santos quiso hacer un golpe de estado en el pasado, en la era Samper, ¿ustedes lo hubieran elegido como presidente? Seguramente no. Así que, por favor, intentemos averiguar sobre la historia, porque esto es un tema muy complicado aquí en Colombia. Casi todas las personas que se han subido al poder terminan teniendo pasados muy oscuros, ¿no? Exacto, todo esto más allá de los ideales políticos, porque, siendo sincero, si usted se postula a la presidencia, ¿usted cómo se va a mostrar? Usted se va a mostrar como el mejor candidato, la mejor opción, y independientemente si usted es socialista o si es capitalista, pues por ejemplo en el caso de Petro, a Petro le metieron, o sea, le Fue una dañaron, campaña de desprestigio que hizo el Partido exacto, Centro Democrático a, contra Petro. a Petro le metieron o sea, una mierda en su campaña, se la tumbaron casi que totalmente porque le metieron miedo a la gente de que no, es que como Petro es socialista, nos va a volver como Venezuela Y lo que usted y decía, esto. mire que los presidentes dicen lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué dijo Duque, perdón, en su campaña? ¿Qué nos promocionó? Que nos iba a bajar el IVA y que terminó clavándonos el 19% de IVA sin dar una puta explicación, porque eso es lo que hace siempre el Centro Democrático, cualquiera de sus participantes. Hacen cosas que contradicen sus principales puestas y no, y se quedan así, Además, ala, se quedan tan anchos. además él dijo, listo, tenemos previsto que para el año 2019 el dólar tenga un precio de yo no sé cuánto, bueno, pues muy bajo, pero actualmente el dólar Casi a 4.000. pues, está por los aires. Y aquí en Colombia se escuchó mucho ese término castrochavista, ¿no? Que se dijo en la campaña, lo que hablábamos del desprestigio que hicieron el Centro Democrático hacia la campaña de la Colombia Humana de Petro. Eh, Esto lo veníamos hablando con el tema del socialismo. ¿Por qué se dice castrochavismo a referirse a ese tema? Es que Castro, pues Castro, el presidente de Cuba, y Chávez, el presidente de Venezuela, y son países que manejan ese sistema socialista. Y mira que más, sin embargo, ese sistema, bueno, en el que se creaba un régimen, era como lo mismo que nos quería meter Uribe, con sus 5 reelecciones y bueno, que ahorita está, que había mandado a Santos y ahora a Duque, es casi que lo mismo. Sí, eso es lo mismo. O sea, lo que pasa es que, como veníamos diciendo, si uno no conoce la historia, está condenado a repetirla. Averigüen sobre todos los presidentes. Cada vez que ya estamos a 2 años de elecciones. Desde este momento, yo los incentivo a que averigüen, por favor, sobre todos los postulados. Incluso en una entrevista que le hicieron a Daniel Mendoza, le preguntaron, ¿usted para dentro de 2 años quién cree que sea presidente? Y habló de Fajardo. No dijo que Fajardo, aclaro. Él habló de Fajardo. Que la gente está convencida de que él es el cambio, ¿no? Porque en su primera campaña política nos hizo creer eso. Pero nos dimos cuenta a través del tiempo de que pasaron los días que es un pinche uribista más disfrazado. Y los colombianos tienen que entender que si Fajardo llega al poder, quiere decir que no le hemos podido ganar la batalla al uribismo. Y es que si Fajardo hubiera ganado hasta Uribe, posiblemente lo hubiera comprado. No, y que la gente dice que Duque es el títere de Uribe, ¿no? Y estaríamos diciendo exactamente lo mismo de Fajardo. Estoy casi seguro.
Sí, el problema en sí no es el candidato, el problema es que Uribe los compra. ¿Verdad? Yo creo que ya Uribe es como tiempo de que vaya desapareciendo de la existencia de la faz de la Tierra, ¿no? Ya tiene 70 años. Aunque me pareció curioso porque ya que estamos hablando de eso, Daniel Mendoza en esa misma entrevista, él le aclara, dice, quiero dejar muy claro de que yo con esto no quiero ver a Uribe tras las rejas. Solo quiero que él acepte todos los errores que ha cometido y que además él tiene el poder de acabar toda esa corporación corrupta que ha creado aquí en el país. Y tiene sentido. Sí, que por lo Porque menos es que antes de irse, que no, antes de irse no, o y sea, lo que acabe que, con todo. y lo que hablábamos es que Uribe no es capaz de aceptar sus errores. Él siempre está saliéndose por la tangente, siempre está lavándose las manos Poncio Pilatos, y entonces, claro, eso es lo que más rabia da, ¿no? Lo cínico que es y que no es capaz de aceptar las porquerías que ha hecho en este país. Y bueno, ya que nos estamos yendo un poquito por la tangente, ¿no? Porque siempre estamos hablando de parapolítica y nos pasamos ya acá a hablar de Santos y bueno, otras cosas. Pero es Sí, importante no, también, son datos que la gente toca que los tenga en cuenta. así es, y a pesar de que nos desviamos un poco, bueno, un poco No, mucho, y además que de esto se trata el podcast, ¿no? sí, sí, me parece bien. Entonces, a pesar de que nos desviamos, me parece importante y apropiado. Ya volviendo ahora sí a los rieles del tren, eh, viene el carrusel, el de la contratación. Ahí, este es otro punto que toca precisamente Daniel en el capítulo, donde habla, donde pone el nombre como tal de Samuel Moreno, que fue como la imagen de todo ese tema del carrusel de la contratación. Pero expliquemos un poquito qué fue el carrusel de la contratación, ¿no? Porque la gente pues tiene que entender este tema. La polémica estalló alrededor del 25 de junio de 2010 durante el gobierno de Samuel Moreno, porque recordemos que él fue alcalde de Bogotá en esos tiempos, y se decía que él estaba haciendo con Germán Olano, un excongresista de la República, y con un empresario también, Miguel Nule Velilla, donde se dieron cuenta de que todas las contrataciones que se estaban haciendo en Bogotá eran con estos dos caballeros. Eso quiere decir que estaban haciendo como un monopolio y estaban amañando todo el tema de las obras, ¿no? Que digamos que las obras es una de las formas más fáciles de robarse el dinero aquí. Eso no es un secreto para nadie, ¿no? Sí, comprar materiales baratos y hacer horas carísimas. Exacto, la ponen por 800 millones, pero con los materiales baratos les termina saliendo por 200, más o menos, 200 millones. Entonces ellos cogen y desvían la plática que sobró y a repartir para todos. Entonces, eso fue lo que pasó, que Samuel Moreno se le comprobó en enero de 2010 que más de 80.000 millones de pesos provenientes de anticipos de obras habían sido desviados a intereses de ese conglomerado. O sea, ellos estaban cogiendo la plata y estaban metiéndola en cosas de su interés, incluso pues hasta en la misma campaña política de reelección. Más sin embargo, a Samuel Moreno se le dañó el sueñito. O sea, este man, eh, tengamos en cuenta que fue, bueno, senador y alcalde de Bogotá. Bueno, ya hablando un poco de lo que viene siendo su perfil Su profesional. hoja de vida. Exacto. Eh, Fue senador y alcalde de Bogotá en los periodos de 2008 a 2011. Y básicamente su periodo finalizó con este escándalo. Porque para el año 2011 se les fue suspendido 3 meses, bueno, a partir de mayo, por el escándalo efectivamente de la contratación de las obras públicas. Y a raíz de esto fue despedido del Polo Democrático Alternativo también en septiembre de 2011. Se le fueron comprobados cargos en 2014 por efectivamente este escándalo, en el cual fue condenado a 19 años de prisión. Así es. Y hay un dato muy curioso sobre él, ¿no? Que sería interesante que la gente supiera, que viene desde muy atrás. Sí, uno de los antecesores de este man, bueno, también fue muy famoso. Estamos hablando de Gustavo Rojas Pinilla. Este Samuel Moreno Rojas es precisamente su nieto. Y hablando de Samuel Moreno, incluso me recordé que hoy, investigando sobre el tema, vimos un artículo donde él estaba dizque pidiendo la casa por cárcel, ¿no? Le fue negada, obviamente. O sea, digamos que le abono el punto ahí un poquito a la justicia aquí colombiana, que no debería ni llamarse así. Pero bueno,
se les abona ahí el puntico porque ahorita con el tema del caso Felipe Arias, pues como que todo esto está revuelto, ¿no? Y sería el colmo, pues, que ya saliera esta noticia también. Y qué bueno que hablas de Felipe Arias, David, porque es precisamente el siguiente punto que vamos a tocar. Bueno, actualmente está pasando por una fase de segunda Instancia. instancia, la cual bueno, consiste como en que se le reabre el caso y se le vuelven a hacer las A investigaciones. pesar de que en una primera instancia se le había negado el derecho a una segunda instancia. Sí, bueno, esto es un completo, pero complot aquí. Esto da un tema para un podcast completo, sino que como el tema todavía está como en tan carne viva, pues es difícil ponerse a hablar de esto ahorita porque los temas son inciertos hasta ahora. Más sin embargo, podemos hablar del tema de los agroingresos seguros, que es de lo que habla Daniel en el capítulo. Pues de los agroingresos seguros ya hablamos en el podcast anterior. Ah, ¿verdad? Sí, Lo sí. desgranamos casi que al 100%, pero ahora me gustaría hablar como un poco de lo que vendría siendo este Uribito. Así es como llaman a Felipe Arias. Entonces, él obviamente es un ex político, quiero aclarar el ex porque pues está en la cárcel y se le negó participar en cargos políticos durante 16 años. Afortunadamente. Pues afortunadamente para mí este man no debería volver a hacer... A pisar la calle. Sí, exactamente. Porque, o sea, fue algo muy descarado lo que hizo con los agroingresos seguros. No, y plata que era para los campesinos. Sí, o sea, Es miserable, eso ya es miserable. exacto. Así como los que se estaban robando lo de las ayudas humanitarias de lo que está pasando ahora con el coronavirus. Ah, que sí, que salió. Bueno, eso fue otro escándalo que hubo aquí, ¿no? Que Con un empezaron a salir. alcalde y todo. Bueno, y algo muy chistoso además, porque Uribe también estaba diciendo que en el Centro Democrático... Ah, sí, eso fue una casualidad, sí, ¿no? Introdúcenos un poquito, ¿sabes? Pues lo que pasa es que yo hoy estaba viendo videos pues relacionados con el tema antes de que saliera la serie. Y Uribe en lo que hacen del Congreso, ahí él estaba diciendo que en el Centro Democrático hablan duro, pero que jamás han robado. Y llega y dice eso así descaradamente. Y bueno, y como el universo conspira a favor de él, se salió a la noticia a la luz de que el alcalde de Guaduas, Cundinamarca, porque precisamente es del Centro Democrático, terminó robándose la plata de lo de las comidas de los estudiantes, ¿no? Y pues bueno, digamos que hace bastante mérito a lo que Uribe dice, ¿no? Sí, va completamente de acuerdo y lo apoya en lo que su señor expresidente... Es que Uribe dice. tiene mucha base para decir las cosas. Yo digo que él tiene base y nunca se le derrumba su torre. Así es. Entonces, listo. Continuamos con lo de Felipe Arias, que es, bueno, como dijimos anteriormente, una rata de alcantarilla. Y es que este man fue director de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda adivinen en qué periodo, 2002. El de Uribe, casualmente. Casualmente en el año que... Ahí, en el año que llegó Uribe. No, por algo le dicen Uribito, ¿no? Por algo le dicen así. Entonces, fue viceministro de Agricultura, adivinen en qué año, año 2004. Ah, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005. Otro periodito ahí. Renunció a este cargo en febrero de 2009. Adivinen con qué motivo. O sea, ¿ustedes se imaginan que en vez de Santos nosotros hubiéramos tenido como presidente a Felipe Arias? Pues hubiera seguido siendo Uribe. Bueno, si hubiera sido la misma mierda, pero este man se lanzó, o sea, se retiró del cargo de ministro de Agricultura y Desarrollo para en el 2010 lanzarse a las elecciones presidenciales. Afortunadamente no ganó, pero bueno, este era su plan. Vuelvo a repetir, gracias a Dios que no lo tuvimos en la presidencia y que ahora está en la cárcel. Recordemos que en julio de 2014 fue condenado a 17 años de prisión porque se le fue encontrado culpable de esto de los agroingresos seguros. En 2019 fue extraditado a Colombia y, bueno, aquí lo que me duele es que actualmente está esperando segunda instancia. O sea, recordemos que si hay un fallo de la corte, él puede, bueno, tutelar y hacer muchas musarañas para salirse con la suya y que le den la libertad. Bueno, actualmente, gracias a esto, se encuentra recluido en el cantón militar de Carabineros, ya saben dónde encontrarlo. No, y tengamos en cuenta de que este tema de Felipe Arias no solo le afecta a él. Es decir, le es posible
que toda esa gente que fue procesada por parapolítica, que fue procesada por paramilitarismo y todo esto, tengan opción de una segunda instancia y que se reabran todos esos casos que son más de 250 casos. Eso es algo absurdo, ¿no? Y que les puedan dar libertad a todas estas personas que lo único que hicieron fue robarle al país. Así como pasó con el tema de la yihadis política, precisamente, que es el siguiente tema que toca Daniel, de toda de esta gente que está en el nogalito, ¿no? Sí, y bueno, es que este tema de la política es también otra maniobra descarada de nuestro amado expresidente Uribe. Claro, porque Gidis, ante Daniel Coronel, que fue director, que era el director del noticiero, aceptó los sobornos por parte del propio presidente Álvaro Uribe y algunos de los cercanos que colaboraban con él, y entre ellos Sabas Pretelt. Para entonces era el ministro del Interior y de Justicia, y pues se le trató de cambiar su voto a favor de Álvaro Uribe Vélez para que aspirara a un segundo mandato. Sí, esto pues lo que quiere decir básicamente es que esta fue la que apoyó directamente la segunda elección de Uribe. Y lo peor es que todo esto está en un video, ¿no? Y el descarado del expresidente dice que sí, que él se reunió con ella, pero que jamás le ofreció ese tipo de cosas. Cuando está en video, o sea, Él siempre hace eso, es que a mí me enerva más que todo es la forma en que él es cínico. o O sea, sea, yo no sé, habiendo pruebas, él lo niega rotundamente hasta su muerte. yo no sé si es que para él pruebas es que se vea que le está pasando el contrato así en la mano en el video o qué, pero o sea, es completamente ilógico. Eso incluso lo toca Daniel en una de las entrevistas. Él dice que hay mucha gente que ha dicho con el tema de la ñeñe política que no se escucha claramente cómo hablan de la compra de votos. Es obvio, esos temas, él lo dice, esos temas no se hablan así. Yo no vengo, si Camilo fuera aquí una persona con la que yo estoy haciendo un trabajo ilegal, que le estoy proponiendo algo ilegal, no va a llegar a decirle, venga, lo que pasa es que le propongo que le voy a comprar votos. No, obviamente se tratan los temas un poco más cautelosos, ¿no? Precisamente para evitar esto, para que por si se filtra alguna cosa, pues no pase que está acusado directamente. Claro, si cualquier cosa, jamás nos vimos. Asimismo también él habla de el tema del cartel de la toga, ¿no? Y acusa precisamente a una persona, habla de Francisco Ricaurte. Pero, ¿qué fue el cartel de la toga? Ese fue un caso de corrupción judicial y política aquí en Colombia, en el cual miembros de la Corte Suprema de Justicia, atención, Corte Suprema de Justicia, en donde a través de fiscales con funcionarios de vigilancia cometieron delitos de cohecho, bueno, para los que no saben qué es cohecho, soborno sí, es sobornar, pues, y concusión, donde también se hablaba del tema de que sobornaban ellos también, ¿no? O sea, los sobornaron, se dejaron sobornar y los sobornaban. Y también esto se destapó aproximadamente en el año 2017, si no estoy mal. Y ellos lo que hacían es que se encargaban de alterar y de desaparecer y desviar los procesos de precisamente la Corte Suprema de Justicia. Y aquí en este tema terminan involucrados pues alrededor de que yo diría que unos 20 o 25, si no es que más, jueces en todo esto de los sobornos. Y es lamentable, ¿no? En mi opinión es bastante lamentable que personas que defienden la ley terminen cometiendo actos ilegales de este tipo, ¿no? Y esto viene a todo el tema de que aquí en Colombia hay personas que tienen mucho poder. Así como en Brasil hay una empresa que también tiene bastante poder. Precisamente la nombró Daniel en los siguientes que se encuentran allí. Entre esos, el que nombra precisamente es Otto Bula. Este man de Otto Bula es un político, bueno, fue senador en los años de entre 1998 y 2002 y en enero de 2017 se le fue capturado pues precisamente por el escándalo de Odebrecht. Hablar de Odebrecht no es ya solamente hablar de Colombia, sino casi de media Latinoamérica. Entonces, en este año fue condenado a 5 años de prisión por cohecho, por lo que dijimos anteriormente, por sobornos y por enriquecimiento ilícito. Entonces también se le impuso pagar una multa multimillonaria. Y es increíble, ¿no? Cómo Odebrecht logró conseguir tantos contratos. Y es que me impresiona es cómo lograron
a tantos países, porque se encuentran Sí, involucrados muchísimos es países. que mira que lo que vendría siendo Odebrecht consistía en que eh, ofrecían a las campañas de los políticos, de los presidentes específicamente, sumas de dinero que eran suficientes para patrocinarlas. Esto es un soborno, o sea, por más de que quieran decir, no, es que apoyamos las campañas políticas, esto es un soborno. No, y además que era soborno a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países específicamente. Esto es bastante. Y eso es tener bastante poder, ¿no? Lástima que se les cayó su torre de papel, ¿no? Por ellos mismos, es que empezaron a abusar demasiado de esto. Sí, 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 exactamente. Pero lo curioso es que Concepción Andrade, que era una veinteañera pues en esa época, que además pues obviamente era empleada de la empresa, fue la primera secretaria del ilegal departamento de sobornos, con base en Brasil, ¿no? Pues tengamos en cuenta que Odebrecht es una empresa brasilera, desde 1987, si no estoy mal. A su despido, que fue en 1992 aproximadamente, se marchó a casa con los registros que había levantado y los guardó durante 3 décadas hasta entregarlos a la justicia brasileña. Ella se llevó todas esas carpeticas y a la Comisión General del Congreso encargada de la investigación. Ella después de un tiempo destapó toda esa olla podrida, o sea, eh, ella yo creo que se lo llevó de aposta, ¿no? Guardó toda esa información para en algún momento empezar a tirarla. El caso que involucró a Colombia, pues en el tema de Odebrecht, fue cuando aparecieron dos obras de alta ingeniería, que ya son muy conocidas. De hecho, es la Ruta del Sol del Sector 2, que fue adjudicada, si no estoy mal, en diciembre de 2009, y también el contrato para la navegabilidad del río Magdalena, que fue entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelana, que controla Odebrecht precisamente. Y estos fueron los dos casos más o menos que involucraron a Colombia en ese tema de Odebrecht, que pues fue un tema delicado, ¿no? Fue un escándalo bastante grande. Al igual que el tema del fraude a la salud, que involucró a Carlos Pausino, que eso también lo dice Daniel en el capítulo. Que así viéndolo un poquito por encimita que fue el fraude a la salud, es que cogían y cobraban indemnizaciones de cosas que no existían. Por ejemplo, cobraban SOATs de accidentes que jamás pasaron. Y entonces, todo esto fue lo que se basó, todo esto del fraude de la salud. O sea, Y no solamente SOAT, sino que también cobraban lo que vendría siendo operaciones, tratamientos que nunca fueron efectivos. sí, y además que hasta donde tengo entendido, no estoy muy, ahí sí no me informé muy bien, pero los cobros de las cirugías y las clonaciones de historias clínicas de otros pacientes a través de una red de IPS que era creada. O sea, supuestamente esa IPS no existía, sino que se la inventaron para poder hacer todo este tema del fraude de la salud. Pero ahora vamos a entrar en el tema de uno de los personajes que más se recalcan en este primer capítulo. Sí, es que prácticamente Daniel lo cogió cortico, o sea, la cogió contra él. Exactamente, y estamos hablando precisamente de Salvatore Mancuso. Salvatore Mancuso fue conocido también por el alias de Mono Mancuso, si no estoy mal. Y también se conocía aquí es que como Triple Cero. No sé por qué, eso suena como un nombre de película, ¿no? Uy, yo no sé, yo la verdad no le conozco por ninguno de estos apodos, pero sí había escuchado el Salvatore, el famoso Colombo italiano. Exactamente, y es interesante pensar que él fue de las AUC, era uno de los cabecillas, de hecho lo dijimos hace un rato que estábamos hablando del tema de las AUC, por eso les dimos que pusieran un poquito de atención ahí, ¿no? Sí, sí. Y vamos a darle como una introducción a este personaje que la verdad es lamentable que este año vaya a salir de prisión, ¿no? Que como dijimos anteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Y esto también, bueno, guarda correlación con uno de los primeros temas que tratamos al inicio de este podcast, específicamente sobre de lo que se trataba en el Club del Nogal. Y era que Uribe le ofrecía a muchos de esos criminales ofertas para rebajar sus condenas. Sí, que le daba la condena de un ladrón común, o sea, de Sí, 6 a 12 años de más o 6 a menos. 12 años. Y es precisamente lo que pasa con este personaje Salvatore Mancuso, que es uno de los mayores homicidas y genocidas de los que yo haya alguna vez leído en mi vida. Y cobijados por la ley, porque él era de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y a pesar de que fue extraditado a Estados Unidos en el año 2008, no sé por ahí, en el año 2008, no sirvió incluso esto para aumentarle la condena. Sigue estando en proceso de liberación este mismo año. Y recordemos un poquito quién fue él. Él se le reconoció por la participación en al menos 300 asesinatos
Y lo más como perturbador de esta historia es que entre esos 300 asesinatos estuvo incluida creo que una niña de 22 meses, si no estoy mal. Sí, lamentable. O sea, este man era el diablo. Y se le atribuyen varias masacres, como fue la masacre de Mapiripán, en el que murieron como 20 campesinos, pues obviamente estaban indefensos. También se le conoció por la masacre de El Aro, donde fueron asesinados 15 a otros 15, otros 15 campesinos, perdón, en el año 1997, y por el cual se le condenó a 40 años de cárcel. Y asimismo se le conoció también con la masacre de La Gabarra y la masacre de El Salado. Pero hay un tema muy delicado aquí que fue lo de las fosas comunes, ¿no? Que fue uno de los descubrimientos que se hicieron en diferentes geografías del territorio nacional. Se encontró, una de las más conocidas fue la de las 100 personas que se encontraron en la fosa de lo de Mapiripán, sí, Mapiripa. Mapiripán, sí, Mapiripán, donde se encontraron 78 cadáveres. Entre ellos habían dos menores de edad, es lo que se dice, pues se especula. Y ese fue el reporte del país. El periódico El País fue el que sacó ese reporte. Y lo que se espera es que localicen al menos 400 cadáveres en esa región. Es decir, esto es una introducción muy por encimita de lo que fue este caballero, ¿no? Pero yo creo que con estos poquitos datos que dimos nos podemos dar cuenta qué, de qué aborrecible era este señor. Sí, y encima que, pues es que el hecho de que salga este año me quita a mí la tranquilidad, un criminal de este calibre. Y todo mm, por el tema de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Sí, o sea, Porque todos están en la rosca y entonces, claro, pues, esta camaradería que le ofrecía él a estas personas, o sea, no es un acto digno de un ser humano honorable como era, como lo llamaba nuestro presidente actual Iván Duque. así es. Y ya para concluir, este fue el último tema que él más o menos toca, pues, en, en el primer capítulo, que fue muy interesante, como se pudieron dar cuenta, pudimos sacar una hora de todo lo que él mostró en 6 minutos. Pero hay dos detalles que me gustaría nombrar antes de irnos, que quiero que los tengan en cuenta. Cuando él hace las conexiones con los hilos al final, él conecta pues el Nogal con Salvatore Mancuso y Uribe. Pero hay dos conexiones que me llaman la atención. ¿Cuáles son? Bueno, una que hace precisamente a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y a Carlos Palacino. Que él fue, creo que el de lo de la salud, si no estoy mal, que fue lo que ya explicamos anteriormente. Pero no se ve, o sea, él simplemente las hace, más sin embargo no explica nada. Yo creo que es Sí, como, yo y creo se que ven puede ser un como... guiño al siguiente capítulo, ¿no? Exacto, y además se ven como más hilos por ahí sueltos, pero podría ser algo, podría ser un adelanto de lo que vendría siendo el próximo capítulo. Pero lo que sí estaba claro era ese triángulo amoroso entre Uribe, Nogar y Mancuso. Así es. Y bueno, con esto concluimos el capítulo de hoy. La explicación del capítulo uno, pues explicación propia, desde el punto de vista que nosotros investigamos sobre todo lo que aparece en este primer capítulo. Mañana vamos a estar haciendo un directo, ¿verdad? Y lo que se tiene previsto en este directo es, bueno, más que nada tocar el tema de qué somos, qué buscamos y aparte cuál es la relación que guardamos con la serie. Y obviamente hablar un poquito de la serie, ¿no? Debatir con las oyentes sobre diversos temas de Matarife, un genocida innombrable, que fue estrenada el día de hoy. Recuerden que nuestra serie se llama Matarife, Política, Muerte y Narcotráfico. El día de ayer, perdón. El día de ayer porque dije el día de hoy, pero pues esto lo vamos a subir el día de mañana. Entonces, espero lo hayan disfrutado, espero hayan entendido un poquito más lo que se vivió en esos 6 minutos y esperemos el próximo capítulo. Así es, entonces lo dejamos con este capítulo de Matarife PMN y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.